Bueno, ahora, este, recuerden, creo que igual a ustedes ayer les envié un documento en donde les enseñan también cómo calcular la determinante. Creo que de 2 por 2 también de 3 por 3 los envié en el grupo de WhatsApp. Y yo espero que lo hayan revisado. Eh, Hay un curso especial para ese tema de determinantes, pero es en el llamado álgebra lineal. Ahorita solamente me interesa, nos vamos a limitar hasta una determinante de 3 por 3. Incluso ya en la sesión de ayer ustedes vieron el proceso de solución. Pero sin embargo, ese documento es muy interesante porque les explica y les pone algunos otros ejemplos que ellos resuelven y también hay algunos ejercicios que ustedes pueden solucionar. Yo recomiendo que lo lean, es un tema más de este curso. Les va a ayudar mucho cuando lleguen a álgebra lineal, pues ya ustedes tendrán un conocimiento ya adquirido, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar con este ejemplo. Aquí se nos dice que se encuentra el volumen del tetraedro de lados A, B y C. Aquí deben de tener eh, mucho cuidado porque ya nos dicen lados. Y ayer, cuando nos fuimos a la OneNote, intentamos trazar ahí los puntos de un ejemplo anterior para calcular su área. Pues efectivamente nos decían, ¿sabes qué? Pues son puntos o también les pueden decir son vértices, ¿verdad? Vértices. Y aquí les dicen son lados y eso hay que entenderlo de que si son lados son vectores, ¿vale? Bien, tenemos ahí el vector A, B y C. Ahora se nos pide, pues, calcular el volumen de ese tetraedro. Pero aquí pasa algo muy interesante. Recuerden, así como les platicaba yo del producto vectorial, sabemos que nos va a dar un vector que es ortogonal a otros dos. Y que para calcular el área, ¿verdad? De ese plano que forman esos dos vectores, esas dos rectas que tenemos ahí, que contienen esos vectores A y B, pues se aplica la longitud de este vector, del vector que tenemos como n, o la del producto cruz. Bien, al calcular su magnitud, bueno, aplicando la definición 5 que vimos, creo que me parece la semana pasada, definición 5 si no, revisen sus apuntes, que nos dicen o nos indican que se puede calcular la longitud de un vector y es a través de una raíz cuadrada, elevar sus componentes del vector al cuadrado. Y de esa manera nosotros encontraríamos un resultado, pero ojo, ese resultado de esa área es ya sea una figura regular como un cuadrado o pudiera ser un rectángulo o incluso un rombo, porque no sabemos, bueno, yo no podría identificar luego que me den el vector cómo están localizados en el espacio. Tendría que trazarlos, pero pudiera ser un rombo en el espacio o un plano de ese tipo, un rombo, un cuadrado bien definido o incluso un rectángulo. Pero el objetivo es ese, que de acuerdo a esas figuras, pues nos está dando esa superficie, esa área. Pero ahí se nos pedía el área de un triángulo. En el área de triángulo hay que recordar la fórmula, que es base por altura entre 2. Aquí pasa algo similar con el volumen. En el volumen que calculamos ayer fue de esta figura, la figura 23, ¿vale? Yo calculé la determinante, así como la construí con los tres vectores y listo, el resultado ahí está. Pero aquí la figura ya no es la misma. Aquí deben tener mucho cuidado con estos nombres porque aquí les dicen tetraedro. Ya no les dicen paralelepípedo. Si es paralelepípedo, pues no hay problema. La determinante la resuelven así, colocando los vectores como ustedes deseen y pues la calculan y listo. Pero al ser un tetraedro, hay que averiguar más a fondo cómo podemos calcular su volumen. Eso es a lo que vamos. Por ejemplo, si nos vamos al navegador y buscamos tetraedro, es como una pirámide, más o menos tiene esa forma. Aquí a ustedes se les muestra el tetraedro. Y bueno, podrán observar que es como una pirámide. Y ven aquí sus caras. ¿Cuántas caras tiene? Tiene cuatro caras, ¿verdad? Si hacemos esta actividad como cuando íbamos en la primaria y luego la maestra o el maestro nos decía, ¿saben qué? Pues van a construir sus figuras geométricas.
pues, bueno, en mi caso sí, a mí sí me hicieron hacerlas. Un rectángulo, bueno, sería un prisma, se le llama prisma rectangular, un cubo, una pirámide. En este caso nos referimos a sus caras, que serían nuestro tetraedro. Si ustedes observan todas sus caras, bueno, todos sus lados, pues son de la misma longitud. Es en este momento que nosotros podemos crear esta figura. Bien, entonces, pues cualquiera de esas es el tetraedro, pero déjenme ver una que esté mejor definida. Esta. Aquí tienen, ustedes pueden observar dos caras, una, dos, y la de la parte de atrás y la parte inferior, que serían tres, ¿verdad? Tres, creo que aquí también se observa muy bien. Ahí está, una cara, dos caras, la parte trasera y la inferior, que son tres. Bueno, pues nosotros tenemos que calcular de esta figura, pues a su volumen. Bien, ya conocemos los tres vectores. Ahora, para nosotros ya es sencillo porque ya hemos calculado, si es que no me equivoco, esos tres vectores. Ya lo hicimos anteriormente, que fue aquí. Vean, ahí tenemos los mismos vectores A, B, C, ¿vale? Y lo que les comento, que esos tres vectores, así, si los mandamos a la determinante, pues lo que va a calcular es esto, que es 27, ¿verdad? Y 27, pues estaría construyendo, esos tres vectores construyen esto. Pero aquí ya me dicen que es un tetraedro. Tenemos los mismos vectores, pero para eso nosotros debemos de identificar las características de un tetraedro. Aquí nos dicen que es un tercio del área de la base por la altura, la cual la base es un triángulo con lados B y C. Si ustedes observan la imagen que les proporcioné hace un momento, aquí está, ¿vale? La que les platicaba. A ver, déjenme revisar, creo que ahí. Pues tiene una base, ¿verdad? La base es triangular y cualquier lado pues tiene esa característica. Bien, pues tiene lados B y C y su área es exactamente la mitad del área del paralelogramo de lados BC. Y aquí nos dicen que es exactamente la mitad. Ojo, si nos referimos, repito, a la base. Todavía no, aquí hay que diferenciar que el volumen es otra cosa y el área es otra cosa. Bien, de donde el área de la base pues es esta. Ya ven ustedes que en ese momento la base pues es un triángulo. ¿Y cuál es esa fórmula para calcular el área de un triángulo? Pues es base por altura entre 2, que es prácticamente lo que tenemos aquí. Un medio por la longitud de B cruz C, y el cual el volumen, aquí estaríamos hablando de esta manera, sería esta parte. Recuerden, para calcular el volumen del tetraedro, aquí se nos dice que es un tercio por el área de la base por la altura. Pero nosotros sabemos que el área de la base, y aquí la podemos expresar, y tenemos la altura. La altura por lo regular es la componente de A sobre B por un tercio. Es decir, que multiplicando, ¿verdad? Este tercio con este medio nos va a quedar un sexto de ABC. Y recuerden que es entre corchetes. ABC pues es el triple producto escalar. Y ya ayer resolvimos este producto que nos dio como resultado 27, ¿vale? Retomo esta información y aquí la coloco. 27 por un sexto me da 9 medios. Y ese sería el volumen del tetraedro, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar de manera directa lo que tenemos que resolver, ¿vale? Pero recuerden, para calcular este volumen del tetraedro, si suponemos otros vectores, pues tendríamos que haber ido a calcular la determinante directamente. Aquí, como estamos trabajando los mismos vectores de un problema anterior, pues lo considero directo, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que fueran distintos vectores, sí hay que calcular determinante, seguir los pasos que les comentaba yo ayer y los del archivo en PDF que ya les envié en el WhatsApp, pues yo espero que perfeccionen y mejoren sus técnicas también de determinantes. Bueno, bien, con esta sección, que es la independencia lineal de vectores, vamos a analizar la definición número 15, ¿vale? Y repito, subtema siguiente sería independencia lineal de vectores. Bien, la definición 15 nos dice lo siguiente.
A ver, déjeme ver un poquito más grande, creo que está. Definición 15. Me dicen que yo tengo un conjunto, ¿verdad? Un conjunto, pero ese conjunto es, pues, de vectores, ¿vale? Tengo ahí un vector A1, A2, hasta A subíndice késima. Bueno, A késima. De un espacio vectorial V subíndice N. Y se dice que es linealmente independiente si, en este caso, los vectores, ¿verdad? Forman aquí una combinación con un número real, ¿verdad? Aquí tengo R1 por A1 y así sucesivamente hasta R késima por A késima. Esos vectores, al multiplicarlos, repito, por un número real y al sumarlos es igual a cero, se dice que son linealmente independientes, ¿vale? Y aquí nos recuerdan, ¿qué pasa con R y ésima? Bueno, R y ésima pertenece al conjunto de los reales y pues en ese caso implica que R1 sea igual a R késima y estos pues formen la igualdad con cero, ¿vale? Entonces aquí les confirman que R1, R hasta R késima son iguales a cero, ¿vale? Eso es lo que implica, ¿vale? Estos valores R. Y pues es obvio porque si alguien me dice, alguien me va a decir, oye, pues si todas las R valen cero, pues es obvio que te va a dar cero, ¿vale? Entonces esa es uno de los requisitos para que sean linealmente independientes. Ahora, si nosotros suponemos que estos vectores, ¿verdad? Ustedes pueden tener ahí 5, 10, 15, 20, 100 vectores, no son linealmente independientes, se dice que es linealmente dependiente, ¿vale? Entonces hay que recordar esta parte, que si no es linealmente independiente, se dice que es linealmente dependiente, ¿vale? Es decir, lo contrario a lo que tenemos aquí, ¿vale? A esta igualdad. Bien, si continuamos en la parte siguiente, donde nos hablan ya de que un conjunto K de vectores, recuerden que vamos a llamar K a esto, ¿vale? A estos vectores, que es linealmente dependiente si, solo si hay un K, en este caso números reales, no todos iguales a cero, tales que pues nos den lo siguiente, ¿vale? Bien, entonces, aquí nuevamente se nos expresa esta ecuación. Tenemos el número real 1 por A1 y así sucesivamente de acuerdo al conjunto K de vectores que tengamos. Y estos deberán de ser igual a cero. Pero aquí me dicen, ojo, ahora R1 hasta R késima, no todos son iguales a cero, ¿vale? Por ahí debe de haber una R que no sea igual a cero. Y también nos dicen que son linealmente independientes, ¿vale? Bueno, ahora, la siguiente expresión que tenemos en esta parte nos sugiere que ya sea el número real que multiplique cada uno de esos vectores, pues el resultado al sumarlos todos deberá de ser igual a cero. Esto nos da a entender nuevamente, o se nos repite, que los números reales pues deben pertenecer al conjunto de los reales y se denomina una combinación lineal de los vectores A1 a késima. Es decir, que al yo multiplicar el número real por el vector, ¿verdad? En cada uno de esos que tengo aquí, yo lo que estoy determinando también es una combinación lineal de estos vectores. Bueno, aquí se nos comenta que con frecuencia nos permitimos ciertas libertades del lenguaje y en lugar de decir que el conjunto de vectores que tenemos aquí es linealmente dependiente o también independiente, decimos que los vectores en este momento de nuestro conjunto son linealmente independientes o linealmente dependientes, ¿ok? Esa sería la frase que más que se utiliza, decir que son los vectores linealmente independiente o dependiente, ¿ok? Bien, aquí también se nos comenta lo mismo, dependientes o linealmente dependientes. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos dos vectores, A y B, que son linealmente dependientes. Entonces, hay dos números, S y T, que no son ambos iguales a cero, tales que pues, nos daría este resultado, ¿vale? Ahí ustedes pueden notar que tenemos el vector A y el vector B, pero esos vectores A y B están multiplicados por un número S y T. Y al realizar esa multiplicación, esa operación de un número real por un vector, recuerden que está permitido por la definición número 1,
pues esto es igual a 0, ¿vale? Pero sabemos en este momento, vamos a hacer ahí una advertencia, que estos números S y T, que estoy marcando ahí de color azul, S y T, pues no son iguales a 0, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que S deberá de ser distinto a 0, entonces yo puedo calcular A, ¿ya vieron? Aquí cómo calcular A, ¿vale? A es igual, el vector A es igual a menos el cociente de los números reales, que sería T entre S por B. Mientras que si T es distinto a 0, entonces podemos hacer algo al revés. Podemos calcular el vector B, ¿vale? Vean ahí. Vean este significado que tiene esta igualdad a 0. Yo puedo calcular entonces, si tanto E y T son distintos de 0, pues puedo calcular el vector A y el vector también B. Bien, en cualquier caso, nosotros podemos observar que la dependencia lineal de esos vectores, tanto A y B, implica que pues los vectores A y B pues deberán de ser paralelos, ¿vale? Ahí está una de las recomendaciones que se nos hacen, ¿vale? Aquí lo vamos a marcar de rojo, que la dependencia lineal de dos vectores implica que esos vectores son paralelos, ¿ok? Ahí está una de la información muy interesante que corresponde a la dependencia lineal. Bien, nos dicen recíprocamente, si A y B son vectores paralelos, pues vean qué ocurre. Recuerden que eso lo vimos en el álgebra vectorial, cuando decíamos, a ver, tengo dos vectores, ¿serán paralelos? Sí o no. Y yo comentaba, incluso había una definición que nos decía, bueno, averígualo de esa manera, que A es igual a R por B. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Se los voy a marcar también de amarillo. Aquí B y A. Pues es la misma parte que se nos comenta ahí, que ya marqué de amarillo, ¿vale? Que es esta. Por eso nos dicen que si A y B son vectores paralelos, entonces son linealmente dependientes, ¿ok? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, 1 por A, ya ven aquí cuánto vale el número real para A, menos R por B, que es igual a 0. Entonces, la dependencia lineal de esos dos vectores es equivalente a que los dos vectores sean paralelos, ¿ok? Ahí está, es parte de la clave, ¿ok? Que estos vectores, si cumplen esa parte de que son de dependencia lineal, pues ahora en nuestra mente debe de decir y de confirmar, ¿sabes qué? Pues es equivalente a que yo diga que los dos vectores, pues son paralelos, ¿ok? Ya vieron ahí las ecuaciones que les marqué de color amarillo, ¿vale? Que corresponden a lo que hemos ya estudiado anteriormente. Bueno, ahora se nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo tres vectores? Y aquí nosotros observamos A, B y C, pues que pertenecen al espacio vectorial V subíndice 3, que son linealmente dependientes. Recuerden eso, ya aquí ven el significado que hemos aprendido, ¿ok? ¿Cómo pueden ser esos vectores, vale? Y aquí nos confirman, son linealmente dependientes, entonces hay tres números. Ahora, vean ahí, no todos iguales a 0, tales que pues se pueda llevar a cabo, recuerden esto como que nombre recibe, combinación lineal, en donde pues R por A más S por B más T por C sea igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si R sea distinto a 0? Bueno, pues podemos calcular A. Y A, vean ahí cómo nos quedaría. Nos quedaría menos S entre R por B menos T entre R por C. Y aquí se nos confirma que esta A, ¿verdad? Es una combinación lineal, pues, de los otros dos vectores, ¿verdad? Ahí necesitamos a fuerza, ¿verdad? Dirían algunos a fuerza, otros dicen de ley, pues identificar bien esos vectores B y C para poder encontrar a quién, a A, si es que no lo conocemos. Bien, por ejemplo, si yo tengo dos vectores, B y C, como los que aquí nos decían, que no son paralelos, ¿vale? No fueran paralelos, que son linealmente independientes. Ven ahí, ya entramos con el otro concepto, ¿vale? Es decir, que es lo opuesto de lo que hemos leído aquí, de los dependientes. Entonces, el vector B y C determinan un plano que pasa por el punto P, el cual pertenece a R3. Y además nos dicen que A es paralelo a este plano, ¿ok? Bien, nosotros decimos que un vector A, ¿verdad? Un vector A es paralelo al plano
si para cualquier punto P, su índice es 0, que le pertenece a ese plano, hay una recta, ¿verdad? Una recta, en este caso, que es un subconjunto del plano, ¿vale? Déjame ver, creo que hay una imagen acerca de esto. Más o menos, aquí la figura 24, ¿vale? Simula esa parte. En la figura 24, ustedes pueden observar ahí claramente el punto 0, ¿verdad? Aquí notamos el punto 0 y también encontramos el vector A y B, ¿ok? Y ustedes saben bien que esos dos vectores pues nos ayudan a identificar esta geometría, ¿vale? Y aquí tenemos P, tal vez que ese es otro punto, ¿vale? Punto 0 y el punto P. Bien, y tenemos aquí el vector N, ahorita vamos a hablar acerca de este vector N, y tenemos aquí un vector, ¿ya vieron? Un vector que tiene como origen el punto 1 y como destino el punto 2. Esto a la vez nos ayuda a nosotros a crear una recta, ¿verdad? Y esto, aquí nosotros podemos identificar el plano ahí, ¿vale? Y si continuamos en la parte de aquí, pues efectivamente hay un punto P0 que pertenece a R3 y ya es también paralelo pues al plano P, ¿ok? Y aquí nos confirma que A es paralelo al plano P, si para cualquier punto P0 que le pertenece al plano, pues existe una recta, ya vimos la recta, que es un subconjunto de P. En la siguiente parte también nos comentan de dos vectores, que si son paralelos, ¿vale? Ven ahí, incluso lo voy a marcar de otro color. Aquí me dicen que no son paralelos, y aquí me dicen que son paralelos, ¿vale? Encuentren bien esa diferencia. Aquí también se les comenta, si no son paralelos, son linealmente independientes. Y son paralelos, son linealmente dependientes. Entonces, el vector A es también paralelo a los otros dos vectores, B y C. Por lo que hay muchos planos por cualquier punto P0 en R3, a los que esos tres vectores son paralelos, ¿vale? Y efectivamente, si B y C son paralelos, ¿verdad? Y también A es paralelo a estos dos vectores B y C, pues alguien va a decir, bueno, pudiera ser, es un ejemplo, necesitaríamos nosotros ya ver con precisión, con números los vectores para decir si el vector, por ejemplo, A es paralelo con el plano XY o pudiera ser paralelo con algún otro, ¿verdad? Bien. Ok, recuerden que tenemos ¿cuántos planos? En un pequeño espacio hay tres. El inferior que lo llamamos XY y los laterales que lo llamamos XZ y YZ, ¿verdad? Pero recuerden que también hay más planos. Nosotros estamos trabajando en un pequeño espacio, pero también los hay en otros. Recuerden que en un octante, en un octante, si lo tienen a la mano, pueden contar la cantidad de planos que se están identificando. Bien. Ahora, aquí nos dicen, si S fuera distinto a 0, entonces B es una combinación lineal de los otros dos vectores, ¿verdad? Es algo similar a esta parte. Es como si me dijeran, vamos a calcular el vector B, ¿vale? El vector B, pues en este momento depende mucho de A y de C, ¿vale? Por eso me dicen, si yo calculo B, pues también formaría o se formaría una combinación lineal de los otros dos vectores. Incluso T, si fuera distinto a 0, entonces C es una combinación lineal de los otros dos vectores. Necesitamos calcular a C por medio de los otros dos, ¿vale? Que sería A y B. Bien, para este caso, cualquiera que fuera el caso, recuerden que ya vimos tres, ¿verdad? Cuando S es igual a 0, T es igual a 0 y en la parte superior aquí tenemos R sea distinto a 0, ¿vale? Entonces hay al menos un plano P en cualquiera de los puntos, que en este momento definimos que un punto pertenece a R3, tal que pues los tres vectores son paralelos al plano, ¿vale? Ahora, recíprocamente, si tres vectores son paralelos a un mismo plano, puede demostrarse que son linealmente dependientes, ¿vale? Ahí también vamos a marcar esta información de color rojo, ¿vale? Aquí está. Y luego nos comentan, de donde la dependencia lineal de tres vectores es equivalente a que los tres vectores sean paralelos a un mismo plano, ¿vale? Ahí también se nos recuerda esta parte. Que la dependencia lineal de tres vectores
pues es equivalente a que los tres vectores sean paralelos a un mismo plano, ¿vale? Bien. Vamos entonces a trabajar una demostración que cualquier conjunto de más de tres vectores en V3 es linealmente dependiente. Recuerden que podemos trabajar una combinación lineal de más términos, sí. Eso implica pues que no solamente tengamos tres vectores, podemos tener 5 vectores. Recuerden que no hay límite en V3, pudieran ser 10 vectores. Y bueno, nosotros podemos mencionar eh, que si algún subconjunto de un conjunto K de vectores es linealmente dependiente, entonces podemos decir que el conjunto total, llamado K vectores linealmente dependiente, se puede expresar de esta manera. Y aquí tenemos la ecuación 24, ¿vale? Que ahí nos dicen que J es menor que K, ¿vale? Y ven ahí J corresponde pues a los términos, o bueno, identifica a R y al vector A, pero este deberá ser menor a K. Y recuerden quién es K, pues K, bueno, menor o igual que K. K son la cantidad de vectores que nosotros tenemos en nuestro conjunto, ¿vale? Ahí tenemos, ¿vale? J menor o igual que K. Es decir, yo puedo aquí tener tres vectores, ¿verdad? Una combinación lineal de tres vectores, incluso pudiera ser de 5, de 6, de 7, de 8 vectores. Y estos sumados deberán de ser igual a 0. Ahora, con no todos los r yésimos iguales a 0, consideramos la siguiente ecuación, ¿vale? Recuerden que algunos valores de r pudieran no ser ceros, pudieran ser algún número distinto a 0, y para ello aquí se nos expresa esta ecuación número 25, si ese es el caso, ¿vale? Que R fuera distinto a 0. En ese caso es posible escoger coeficientes R1 y RJésimo, no todo 0, tales que la ecuación 24, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, se verifique y escoger, pues, esos valores de RJésimo más 1 y pues que sean iguales a RKésimo y esto pues nos conduzca a 0, ¿vale? Bien, tenemos los coeficientes, por ejemplo, R subíndice 1 hasta RKésima de la ecuación 25. Y ahí nos confirma que no todos son ceros. Por lo tanto, el conjunto que nosotros identificamos como nuestros vectores A es linealmente dependiente. Bien, aquí nuevamente marcando las ecuaciones. Aquí pudiera ser en la 24, repito, que todos los números reales, ¿verdad? R pues fueran 0 y eso nos conduce a este resultado. Ahora, ¿qué pasa si por ahí hay algún valor R que no es igual a 0? Pues nos conduce a la ecuación 25, ¿vale? En donde no todos los valores de R pues son ceros, ¿vale? Entonces hay dos opciones, ¿ok? Que nosotros podemos trabajar. Bien, aquí se nos dice lo siguiente, que cualquier conjunto de vectores que contiene al vector 0 es linealmente dependiente. Ya se nos comentó hace un momento, aquí podemos concluir lo mismo. Pues debemos escoger coeficientes no todos 0, tales que la correspondiente combinación lineal sea igual al vector 0. En particular, nosotros podemos tomar todos los coeficientes de los vectores que no son el vector 0 iguales a 0 y tomar el número 1 como el coeficiente del vector 0. Bien, en esa parte ya se nos dice, bueno, vamos a intentar comprobar, ¿vale? Lo que hemos aprendido hace un subtema anterior, que el triple producto escalar pues proporciona un medio conveniente para comprobar la dependencia o independencia lineal de tres vectores en V3, ¿vale? Hace un momento pues se nos detalló, ¿sabes qué? Los vectores van a ser linealmente dependientes de esta manera, independientes de esta manera. Pero la pregunta es, ok, ¿habrá algún modo de que nosotros podamos averiguarlo con números? Pues sí, es poner en práctica el triple producto escalar. Bien, entonces, el valor absoluto de nuestro triple producto escalar, ya sabemos nosotros que es el volumen de un paralelepípedo con aristas A, B y C. Y es claro, en ese caso, que geométricamente, pues sea un volumen, que este volumen es 0. Vean ahí, podemos tener un volumen igual a 0, ¿vale? Sabemos que hay tres vectores, pero vean ahí, nos confirman que su volumen es igual a 0.
Interesante, ¿no? Y nos confirman aquí la condición que debe de cumplirse para que encontremos que este volumen sea cero. Sí, solo si A y B, C son paralelos a algún plano. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando tengamos que trabajar con esta dependencia lineal o se nos pida y se nos den, a partir de aquí pudieran ser tres vectores en R3 y preguntarnos, ¿serán estos vectores linealmente dependientes? ¿Sí o no? Y hay que recordar esa parte, que sí, solo sí, ahí ves A, B y C, pues son paralelos a algún plano. Y lo que comentamos hace un momento, que esos vectores, por lo regular, cumplen este concepto de paralelos. Bien, por otra parte, tres vectores sean paralelos a un plano es equivalente a la dependencia lineal de los tres vectores, ¿ok? Hay que tener en cuenta esta información, ¿vale? Y con esto llega el teorema número 9, en donde se nos dice, bueno, tenemos tres vectores, ¿verdad? Que están en V3. Yo voy a decir que son linealmente dependientes, sí, solo sí, aquí ya es seguro, sí, solo sí, pues el triple producto escalar, pues es igual a A.B cruz C y es igual a 0, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque tal vez en el examen pues les puedan decir cuando calculen el volumen de un paralelepípedo, de un octaedro o de algún otro volumen, de algún otro sólido, fuera igual a 0. Conclusión, pues ahí lo que tienen ustedes que escribir es, bueno, ¿sabes qué? Como el triple producto escalar me dio igual a 0, pues los vectores son linealmente dependientes, es decir, que son paralelos, ¿vale? Paralelos a algún plano, por eso me dio este resultado, ¿vale? Bien, y aquí está la demostración, lean la de tarea de ese teorema, y viene el siguiente ejemplo, en donde se nos muestra o se nos presentan los vectores. Vector A, vean ahí, tenemos también el vector B y tenemos al vector C. Y nos dicen, ¿serán linealmente dependientes? Pues ya vimos que por el teorema anterior, aquí lo tenemos, el teorema 9 nos confirma, si esto es igual a 0, esa determinante que calculemos con estos vectores, pues nos dirán que son linealmente dependientes. Si es distinto a 0, entonces no son dependientes. Ahora, aquí ya les muestran la determinante ABC, colocan aquí los vectores, igual les voy a marcar del color, este sería A, el siguiente sería B, aquí lo tenemos, y el siguiente sería C. ¿Ya vieron ahí cómo lo están considerando? Ahí por orden alfabético, ¿verdad? Pero ustedes ya conocen las propiedades del triple producto escalar y pues lo pueden considerar como ustedes gusten, ¿vale? Bien, esto implica que nosotros pues tengamos como coeficientes, ¿verdad? El 1 que está aquí, el 2 que está aquí y este menos 2 que está aquí. ¿Vale? Ya las determinantes pequeñas, ya ustedes ya estudiaron el documento, ya igual en la sesión anterior les platicaba de esto, lo resuelven y vean aquí el resultado, es igual a 0. Entonces, por el teorema número 9, podemos confirmar que los vectores son linealmente dependientes, es decir, que A, por ejemplo, aquí A es igual a B menos C, ¿vale? Bien, entonces ahí tenemos nosotros este procedimiento que nos ayuda a determinar si los vectores que se nos proporcionan son dependientes o independientes, ¿vale? Vean ahí otra propiedad que tiene, o bueno, otro beneficio del triple producto escalar, ¿vale? Bueno, aquí podemos observar nuevamente un plano, la ecuación del plano. Podemos observar algunos vectores A, B, N. Y nos dice lo siguiente, que P es el plano que pasa por un punto cero. Vean P, ¿quién es P? Vamos a suponer que toda déjenme cambiar ahí el color. Sería toda esta parte. Ahí ustedes ven esta figura. ¿Vale? Ahí tenemos el plano P. Y el punto cero aquí está identificado, ¿ya vieron? ¿Le pertenece a quién? Al plano. Está determinado por el par de vectores no paralelos. Recuerden quién es el par de vectores. Aquí lo tenemos. Es B y es A. Tenemos un par, ¿vale? Que no son paralelos, ¿ya lo observaron?
Y cualquier vector no nulo ortogonal a AB cruz se llama vector normal al plano. Bien, aquí viene el siguiente nombre. Recuerden que cuando vimos o estudiamos el subtema del producto vectorial, nos decían que tú tienes un par de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, los que se ven en pantalla, A y B, y que pues vas a encontrar un vector n. Ese vector n es ortogonal a A y B. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya nos dicen que esta n, ¿verdad? Esta n que ven aquí, pues se le considera como el vector normal al plano, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Si regresamos al subtema del producto vectorial, recuerden que yo les hice el ejemplo de una hoja y luego les coloqué mi lápiz y les dije, bueno, ese es su plano, los vectores están identificados en el plano y el resultado del producto vectorial pues es este vector que está de manera, bueno, yo lo puse vertical, pero en el espacio, recuerden, no siempre está vertical, pudiera estar horizontal, inclinado, ¿verdad? En diferentes posiciones. Bueno, ahí tenemos, ¿vale? El concepto siguiente, que es el plano, bueno, el vector normal, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen, o simplemente la pueden llamar una normal al plano, ¿vale? Ahí tiene dos nombres. Alguien va a decir, bueno, yo quiero llamarle vector normal. Alguien va a decir vector normal al plano. Alguien va a decir, va a ser, o va a comentar que es la normal al plano. Y pues esas dos respuestas son correctas. Bien, el producto cruz de dos vectores es un vector normal al plano, ¿vale? Aquí vean, ya le están cambiando el nombre. De un producto vectorial, que nosotros lo identificamos un subtema anterior, creo que dos subtemas anteriores, aquí ya le decimos ahora que es el vector normal al plano. Y cualquier otro vector normal es paralelo a cruz B, ¿vale? Y aquí nos dan esta información. Ténganla en mente porque nos va a ayudar mucho esto, que cualquier otro vector normal deberá de ser paralelo al que estemos nosotros calculando. Recuerden que pueden tener muchos planos y pues cada uno de esos planos va a tener un vector normal. Y entre esos vectores normales, obviamente de cada quien que tenga su plano, pues va a tener, o la característica de esas normales es que son paralelas entre sí, ¿vale? Bien, con eso llegamos al lema número 1 y se nos dice que si nosotros decimos que n, vean aquí ya le cambiamos n. N, recuerden quién es n, es lo que nosotros ya hemos calculado como A cruz B, ¿vale? Pero aquí ya no vamos a trabajar con A cruz B, ya ustedes, el autor entiende que ya lo aprendieron, ya lo identifican y vamos a sustituirla por n, ¿vale? N es igual a quién? A A cruz B, ¿vale? Bien, es un vector, ahí nos confirman, normal al plano P. Ahí les colocan la ecuación vectorial del plano y tenemos que el punto 1, el punto 2, pues pertenecen al plano. Entonces, ese vector normal n es ortogonal también a esta diferencia de puntos. Y ustedes lo ven aquí en la ecuación 24, en la figura 24. Ven ahí el plano P, lo marqué de color rojo. En ese plano tenemos dos vectores A y B. Y luego tenemos aquí marcado de color azul, pero déjenlo borro, ahí está. Tenemos ahí el punto P1 y P2. Y recuerden que con la diferencia de esos dos puntos encontramos un vector. Entonces, sabemos nosotros el producto vectorial que esta n es ortogonal a B, esta n es ortogonal también a A, pero aquí nos confirman que esta n también va a ser ortogonal a cualquier vector que esté contenida en ese plano, ¿vale? Incluso si yo quiero crear aquí otro vector, ¿verdad? Voy a llamarle, por ejemplo, K, también será ortogonal ¿a quién? A esta n, ¿vale? Por el simple hecho de que, pues, pertenezcan esos elementos al mismo plano, ¿vale? Lo que nos sugiere el lema número 1. Bueno, esta es la demostración, léanla como de tarea. Y vámonos al lema número 2. Aquí también se nos dice que n es un vector normal al plano P, ya identificamos esa ecuación del plano, es la vectorial, pero aquí tengo un P, cualesquiera, menos el punto 0. También será ortogonal a n, entonces P también debe pertenecer al plano. Esta P que les marqué aquí de color verde, pues es el que ustedes quieran. Cualquier punto que ustedes quieran,
pero que esté contenida, ojo, aquí se les marco nuevamente, que P esté contenida en el plano. Y recuerden quién es nuestro plano aquí, la figura que les marqué aquí de color rojo. Identifiquen el punto cero, aquí está, ¿vale? Punto cero. Y yo, por ejemplo, puedo decir que aquí está mi punto P, o por acá también pudiera estar mi punto P. Entonces, si yo trazo, ¿verdad? Trazo este vector aquí, aquí también puedo encontrar otro vector con P. Estos vectores también serán, en este caso, ortogonales, ¿vale? Y bueno, aparte de que serán ortogonales, pues esos puntos P también deben de coincidir al plano, porque si yo tuviera, por ejemplo, un punto por acá, vamos a llamarle Q, pues como a lo mejor ese punto Q ya no pertenece a este plano, una de sus coordenadas ya no coincide con las del plano, pues prácticamente ya no lo sería, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿vale? Ya no lo sería. Entonces, la recomendación es que el punto P que ustedes elijan, pues permanezca en ese plano. Ese sería entonces el lema número 2. Y lean la demostración también de tarea y revisamos el teorema número 10, en donde se nos habla también de este vector n. Ya aquí nos recuerdan que es un vector normal al plano P. Entonces, vean aquí lo interesante que vamos a observar. Vean cómo la ecuación del plano cambia totalmente. De la vectorial que conocíamos, aquí obtendríamos lo siguiente. Que yo puedo tener un punto, ¿verdad? Un punto que yo quiera, tal que si yo calculo el producto escalar, ¿verdad? De n, recuerden, n de quién es, pues es ese vector que se crea al realizar el producto vectorial. Ven ahí, n, lo voy a, a- a considerar para calcular el producto escalar. Y nosotros sabemos que cualquier vector que yo cree, ¿verdad? En el plano que me acaban de mostrar, al realizar el producto escalar, pues me va a dar 0. Y recuerden lo que estudiamos aquella vez del álgebra vectorial, que si el producto escalar de dos vectores es 0, es porque son ortogonales los vectores, ¿verdad? Y gracias a los lemas anteriores nos confirman pues esta ecuación del plano. Y aquí nos dicen, bueno, que este plano es el único plano que pasa, ¿verdad? Ahí pasa por el punto P0, como el que tenemos aquí. Y ese punto P0, recuerden que en la geometría de la figura 24, pues partían nuestro par de vectores A y B, y a partir de ahí encontramos el vector n, ¿verdad? Ese famoso vector normal, ¿vale? Con vector normal n. Es lo que se nos confirma, ¿vale? Que cualquier vector que yo cree en el plano horizontal, que yo tenía en la figura 24, pues al realizar su producto escalar, o también llamado producto punto, producto interior, pues va a ser igual a 0. Y esto nos confirma su ortogonalidad. Y bueno, ahí tienen la demostración, léanla en este caso de tarea, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa del teorema 10 si yo extraigo la nueva ecuación del plano, ¿vale? La nueva ecuación del plano, pues recuerden que nos quedaría de esta manera. N es el producto vectorial de los vectores que en la figura 24, repito, son A y B. Punto P subíndice 0. Y esto, pues son puntos, es una diferencia de puntos, al final es un vector que yo puedo crear, repito, en el plano de la figura anterior. Y eso nos da igual a 0. Entonces, esta ecuación se le llama la ecuación vectorial del plano, ¿vale? Ahí tenemos entonces la ecuación vectorial del plano, ¿ok? Bien, ¿qué nos ayuda a nosotros a identificar? Bueno, ¿sabes qué? Tu vector normal y otro vector, pues, que también deberá de ser ortogonal a este n. Si aquí fuera distinto a 0, por ejemplo, les dieran un 5 como resultado, un menos 3, significa que a lo mejor n fue calculado muy bien, pero este vector de P menos P subíndice 0 no es el adecuado, o este punto P no coincide o no pertenece al plano que se nos propuso. Ahora, aquí vamos a empezar a desglosar esta ecuación vectorial del plano, que es una ecuación escalar del plano. Es decir, vean aquí, ya nos explican que n, ¿verdad? Ese vector normal, pues tiene tres datos, A, B y C, que son las componentes de ese vector. Y después tenemos P.
aquí es P, que es un punto que ustedes gusten elegir de ese plano, y luego tendríamos el punto 0, ¿vale? P subíndice 0 también, que ese le corresponde a donde se encuentran los vectores que están creando la normal, es decir, A y B, es un ejemplo, porque alguien puede tener otras letras, A y B, esos vectores A y B, pues coinciden con ese punto 0, como lo observamos en la figura 24, ¿vale? Entonces, la ecuación vectorial 27, que aquí tenemos, se transforma en la siguiente. Yo sé, en ese momento, que ABC le corresponde a N, ¿ya vieron? Aquí tenemos N. Después, punto, me queda aquí la diferencia de estos dos puntos, ¿ya vieron? Aquí los tengo. X menos X0 por Y menos Y0 por Z menos Z0 es igual a 0. Esto es a lo que conocemos nosotros como la ecuación escalar del plano, ¿vale? Ese es el nombre que se le considera. Aquí voy a marcar la ecuación escalar del plano. Ahora, si nosotros simplificamos la ecuación anterior, nos quedaría de esta manera, porque alguien me va a decir, bueno, pues si tú tienes esta A, afecta a esta componente, esta B afecta a esta, y esta C afecta a esta. Entonces nos quedaría expresado de esta manera, ¿ya vieron? A por X menos X subíndice 0, más B por Y menos Y subíndice 0, más C por Z menos Z subíndice 0, igual a 0. Y esta ecuación 28 es la que vamos a trabajar a partir de aquí en adelante, que es la ecuación escalar del plano. Obviamente pasa por este punto 0 y tiene un vector normal con estas características, A, B y C, ¿vale? Bueno, esa sería esta parte de trabajar entonces otra nueva ecuación. Aquí, repito, ya es una nueva ecuación. También le pertenece a la del plano. Ya conocimos la ecuación vectorial del plano. Ahora estamos conociendo la ecuación escalar del plano. Y vean el nombre, ¿por qué de escalar? Porque se genera a partir del producto escalar, que ya hemos estudiado anteriormente, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos en esta parte del ejemplo 27. Vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado. Y continuamos en la siguiente sesión. Pero antes, no se desconecten. Déjenme capturar sus nombres que están de las personas conectadas. Déjenme ver. Aquí me dice que son 38. Ok. Voy a capturar unos segunditos. Y ahorita y se pueden retirar. Espérenme, ahorita les confirmo. Unos segunditos más. En lo que capturo sus nombres. Unos segundos más. Ok, vamos a ver unos segundos más. Ok. Ok, ya quedó capturado su nombre. Bien, chicos, ya con esto considero su asistencia del día de hoy. Y bueno, pues ya no me da tiempo de responder sus preguntas, pero las pueden hacer en la plataforma de Moodle, o bueno, conocida también como la de Ciencias Básicas, en el foro que tenemos de asesoría. Y bueno, entonces continuamos en la siguiente sesión. Que tengan una buena mañana, buen día y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Hasta mañana.